Oremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Pueden sentarse. Amén. Y pues meditaba en este mensaje porque a veces los cristianos estamos enfocados en el futuro y nos gusta mucho la escatología. Y es un tema bastante difícil y profundo, ¿no? Pero cuando yo analizo eso, veo como que se nos olvida el presente. Amén. Y pues no hay duda que el Señor nos ha transformado. Amén. Y esa base en este versículo es profunda, es profundo. No quiero hablar de ladrón, quiero hablar de la vida abundante que Dios nos ha dado. Amén. Vida abundante. Esa vida abundante casi no la está viviendo el cristiano. Solamente parte de la iglesia está viviendo la vida abundante. Vida abundante. Podríamos entenderlo como la vida eterna. Pero la palabra abundante para mí tiene un significado diferente en este versículo. Y es que en el Señor, cuando uno es transformado por Él, hablábamos ayer en el estudio y hablábamos del fruto del Espíritu Santo, en nosotros ahora hay amor, Amén. hay paz, hay armonía y está abundante en nosotros. Pues el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y entonces la vida abundante para mí es disfrutar a mi esposa, disfrutar mi matrimonio, un ejemplo. Amén. Disfrutar a mis hijos, disfrutar a mis nietos, disfrutar lo que el Señor me ha provisto. Para disfrutarlo. O sea, vida abundante. Pero a veces parecía que el cristiano está más atribulado que viviendo gozoso. Viviendo feliz, alegre. Y le cuesta muchas veces adorar al Señor. Expresar lo que siente por su Creador, por su Señor, por su Salvador. Pues bueno, de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Y cuando un corazón hay abunda agradecimiento hacia su Señor, pues bueno, no es necesario que nos estén empujando a adorar. No es necesario que nos estén empujando a bendecir el nombre de Él. Espontáneamente sale de nuestro corazón, hermano, lo que sentimos por el Señor. Amén. Vida abundante. Y el tema pues que le puse viviendo la vida con inteligencia porque el Señor pues hace sabio al simple. Sí, amén. Amén. Y yo creo con toda seguridad que nosotros somos más inteligentes que antes Sí, amén. de venir a Jesús. Somos más sabios también. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. ¿O no? Amén. Amén. Y entonces, pues, por eso, viendo la vida de una manera inteligente, sabia, pues la vida es corta, ¿no? Es corta. Y llena de sinsabores, dice Job. La vida es corta y llena de sinsabores. Pero nosotros que estamos en Jesucristo, nos gozamos y nos alegramos en Él. Amén. Amén. Estamos confiados en Él. Tenemos muchos beneficios de parte del Señor en nuestra vida, como entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesús. Sí, amén. No necesitamos cita, tenemos los cielos abiertos sobre nuestra vida. Tenemos esa seguridad.
de entrar a Él. A través de la oración, a través de la alabanza, de la adoración, y Él nos escucha. A Él le encanta escucharnos a nosotros. Amén. Y la vida hay que vivirla con inteligencia. Y nosotros como iglesia, indiscutiblemente, tenemos esas razones prudentes que la Biblia nos enseña. Para poderla vivir con inteligencia, para poderla vivir de la manera más sabia posible, ya que el resto de la gente que vive sin Cristo vive una vida, ¿verdad?, llena de problemas, de dificultades. No son felices ni con su cuerpo, ni con lo que tienen, o sea, no son felices en nada. Nosotros sí, gracias a Dios. Bueno, digo yo no. Amén. Yo soy feliz con la esposa que tengo. Amén. ¿Verdad? Y algo que le damos gracias al Señor es que Dios nos enseña a aceptarnos tal como somos. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos hijos de Dios. Somos especiales a los ojos de Dios. Y el otro versículo que quería tomar como base es el Salmo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 12. Gloria al Señor. ¿Sabe? Cuando alguien es feliz y está alegre en el Señor y está contento con lo que el Señor le provee y ha conocido a su Señor, aún en los momentos difíciles de la vida, nunca falta una sonrisa en nosotros. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Ser cristiano no es andar con la cara larga. O ser serio, porque digan que el hermano es serio, ¿no? No, el cristiano es una persona alegre. Amén. Decía mi hermana, me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Me iluminó mi entendimiento para conocerle ahora. Amén. Y dale gracias a Dios por lo que somos hoy. Salmo 90, versículo 12, el salmista dijo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, para que traigamos al corazón sabiduría. Sabiduría. ¿Cómo estamos nosotros viviendo hoy? ¿Cuánto tiempo nos quedará de vida? No lo sabemos. No lo sabemos. Y algunos ya se fueron ya. Algunos irán hoy de este mundo. Nosotros estamos en el Señor. Amén. Pero bien, si quiero hablar espiritualmente, ¿verdad? Nosotros no tenemos nada que perder, porque aún hasta la muerte es ganancia para nosotros. O sea, para el cristiano no hay pérdida. Aún la muerte es ganancia para nosotros. Pero los días son cortos, los días que Dios nos presta en este mundo son cortos. Son muy cortos. Y esos días cortos, hermanos, tenemos que vivirlo de la manera, a la manera de Dios. A la manera de Dios, pero hay que pedir a Él sabiduría. Y Él nos ha dado sabiduría. Sí, amén. Nos ha dado conocimiento en su palabra. Amén. Aunque el conocimiento, pues, indiscutiblemente a veces puede ser muy corto, debido pues a que no le damos mucha importancia a la lectura de la palabra del Señor. Pero la palabra de Dios hace sabio al simple, yo lo he comprobado. Lo he comprobado en mi vida. ¿Y cuántos días nos faltará? A mí me encanta cuando medito acerca del apóstol Pablo, donde su único y principal propósito era hacer la voluntad del Señor. No permitía que nada lo desenfocara con tal de cumplir con su ministerio que había recibido el Señor. Para hacerlo de una manera excelente. No obligada, no a media, no, hacerlo de la manera más excelente posible. Con tal de agradar el corazón de su Señor. A él no le interesaba lo que iba, si sufría cárceles o desprecios o críticas o murmuraciones. Él lo que quería era hacer la voluntad de que lo había llamado. Por eso él pues tuvo la osadía de decir, sed imitadores de mí, así como yo de Jesucristo. Sí, amén. Ahí nunca lo escuchaba a nadie más yo de los cristianos que conozco. Nunca nadie ha hecho eso. Y si lo dice, pues no lo creo mucho. Pero a Pablo sí, ¿no? Sed imitadores de mí, así como yo de Jesucristo. O sea, se enfocó en el Señor y imitó a Jesús. Porque Jesús dijo, yo no he venido a ser mi voluntario, sino la voluntad de mi Padre.
Entonces yo creo que la manera más inteligente de vivir la vida, nosotros como hijos de Dios, es atesorar en nuestros corazones los principios bíblicos que el Señor nos enseña a nosotros. Y aplicarlos al hogar, a las amistades, en el trabajo, donde andemos nosotros, poner en práctica lo que el Señor nos enseña a nosotros. Y de esa manera agradaremos el corazón de Él y todo nos saldrá bien. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto creen que todo les salga bien? Amén. ¿Cuánto tienen sueños? Sueños. Leía ayer y le decía a mi esposa, mira, esto de verdad aplicaba con el estudio de la unidad que estábamos hablando ayer, porque hubo un hombre que lo asesinaron en 1968, aquí en Estados Unidos, un pastor, murió a los 39 años, fue asesinado. Él tenía un sueño, y el sueño de él fue la mayor manifestación que hubo aquí en Estados Unidos. Él anhelaba que blancos y negros un día viviesen como iguales. Y le puso ese tema a esa marca, tengo un sueño. Y se logró al fin. Se logró al fin, ¿no? Pero le costó la vida a él. Lo asesinaron en 1968. Sí, amén. Es Martin Luther King, ¿no? Tengo un sueño. Y luchó y se expuso, le costó la vida. Entonces los sueños requieren esfuerzo, requieren sacrificio. Amén, requiere, ¿está prestando atención, hermano? Requiere que escribamos los objetivos que queremos alcanzar. Por lo general casi nadie lo hace, solamente lo hace la gente que ha aprendido de Dios la inteligencia y la sabiduría para poder escribir lo que quiere alcanzar en la vida. Amén. Esto quiero alcanzarlo este mes, este año. Uno le escribe y se enfoca en esas metas hasta lograrlo. Hasta lograrlo. Y uno de los principales objetivos como hijos de Dios, siempre le hemos dicho en este lugar, tiene que ser y será, hermano, amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Amén. Amén. Debe ser nuestro principal objetivo. Amarle a Él. Porque si le amamos a Él, nos alegraremos obedeciéndole su palabra. Así es. Amén. Y aprenderemos a amarnos a nosotros mismos. ¿Cuándo lo creen, hermanos? Amén. Amén. De esa manera podemos nosotros aprender, ¿no? Aprender cuántos días nos quedan. Pareciera que cuando uno es joven actúa de una manera diferente y cuando pasan los años como que el Señor le va dando a uno. La madurez es un proceso en uno, ¿no? Es un proceso. Hay jóvenes que son maduros. Y con los años que uno va pasando, amén, uno va como valorizando lo que Dios hace en la vida de uno. Su amor, su misericordia, su paciencia, sus bendiciones. Cuando uno mira hacia atrás y se mira hoy, uno ve lo que Él le ha ido añadiendo a uno. De las cosas que Él lo ha librado a uno, las cosas que uno ha pasado. Amén. Y no hay duda, hermano, que nuestro Señor merece de verdad que lo amemos con todo el corazón. Amén. Amén. Y entonces, pues, para poder vivir el tiempo de vida que Dios nos presta de manera más inteligente posible, es oír sus consejos y practicarlos. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es el temor al Señor. Y hablamos la vez pasada, es un temor reverente. No es un temor, ¿verdad?, que nos obliga a Él. Si no cumples esto, no te bendigo. Dios no nos obliga a obedecerle a Él. Dios quiere corazones voluntarios que lo amen. Amén. Porque es feo obedecer obligado, ¿no? Es feo, ¿no? Obligado ni la comida es buena.
Entonces, para poder vivir el tiempo de vida que Dios nos presta de la manera más inteligente posible, es subir sus consejos y practicarlos. Gloria al Señor. El Salmo 111, versículo 10, dice igual que Proverbios 1:7. Lo único que añade una parte en ese versículo que a mí me encanta, y lo vimos la vez pasada también. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero mire la otra parte del versículo. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen los que practican la palabra del Señor. Qué glorioso, ¿no? Amén. O sea, buen entendimiento tienen porque han entendido que la vida espiritual tenemos que cultivarla periódicamente, todos los días. Todos los días. Y cuando se trata de congregarnos como hijos de Dios, venir juntos, exaltar su nombre, adorar y bendecirlo. Y hablábamos ayer, ¿no? Nos hacemos falta. Cuando alguien nos viene como hoy, ¿vale? Nos han venido por su trabajo o otras situaciones, nos hacemos falta porque somos un cuerpo en Cristo. Sí, amén. Somos un cuerpo en Jesús. Y el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él quiere hacer fluir su fruto en nosotros. Él quiere que nosotros seamos sensibles a esa voz interna que Él nos dice muchas veces: haz esto, no hagas esto, muévete para allá, quédate aquí, quédate sentadito, espera. Él quiere que seamos sensibles a la voz de Él. Y la única manera de ser sensible a la voz del Espíritu Santo es, amén, practicar lo que Él nos enseña a nosotros y traerlo pues a nuestra vida y formar hábitos en nuestra vida. La vida del ser humano está plagada de malas costumbres que se les ha vuelto hábitos. Y para cambiar esas malas costumbres que se han vuelto hábitos y nos impiden el crecimiento del Señor, tenemos que sacudir todo eso que nos impide el crecimiento del Señor. Sí, amén. Y entender quiénes somos nosotros. No hay una manera emotiva, porque nosotros no podemos actuar por emociones. Amén. Dios es real. Amén. Dios es real. La vida eterna es real. El infierno es real. Sí, amén. El fracaso es real. Quien no escucha consejo fracasa. Quien no escucha consejo fracasa, hermano. La necedad y la sabiduría están ahí. Están ahí. Están los dos caminos, el ancho y el angosto. Amén. Y recuerde que usted y yo estamos en esta casa, en esta mañana, no porque usted buscó al Señor. Usted no buscó al Señor ni yo tampoco. Él nos buscó a nosotros. Amén. Y eso a mí me encanta. Él nos buscó a nosotros. Le guste al diablo o no le guste, Él nos buscó a nosotros. Amén. Amén. No es del que quiere ni del que corre, no el que Dios tiene misericordia. Amén. Así que, hermanos, es importante que nosotros podamos adquirir inteligencia y sabiduría de parte de Dios. Porque hay mucha gente que quiere verte arruinado a ti. Y aunque el versículo de Juan 10:10 no se aplica en sí a Satanás, sino a los falsos hombres que vinieron antes de Jesús para engañar, robar y mentir, el cristiano siempre se lo aplica a Satanás y está bien, está bien. El enemigo siempre quiere ver al ser humano destruido y que no se acerque al Señor. El enemigo siempre quiere ver destruido a las familias. La familia, la iglesia, son objetivos principales de Satanás para destruirlos. Pero nosotros estamos protegidos por el Señor. Amén. Y Él también nos ha capacitado y nos sigue capacitando para poder nosotros, hermanos, vivir esta vida de la manera más inteligente posible y cerrarle todas las puertas al enemigo para que Él no entre y nos contamine nuestra vida. Sí. Entonces tenemos nosotros que apegarnos cada día más a nuestro Señor. Amén. Y eso hará pues que veamos su gloria.
A mí me encanta escuchar los testimonios cuando pasamos y Dios me contestó esto y lo otro, ¿no? Es tremendo, es excelente. Me gusta escuchar esa clase de testimonios. Pero a veces no todo nos sale bien, ¿verdad que sí? Ya sea porque el Señor no quiso contestar la oración o quizás yo hice un mal movimiento y por eso no salió bien la situación. Pero entonces, hermano, ¿cuántos creen que necesitamos más inteligencia? Amén. Somos personas, hermanos, muy inteligentes. La corona de creación del Señor, somos muy inteligentes. La capacidad que nos ha dado en nuestro cerebro jamás la desarrollamos como debe de ser, nunca. Si la desarrolláramos como debe de ser, hermano, entenderíamos que podemos aprender cualquier cosa que queramos aprender o cualquier meta que podamos alcanzar. Si lo proponemos, lo alcanzamos. Más con la ayuda del Señor. Sí, amén. Amén. Y nunca despegarnos de la vida espiritual, nunca. Porque el Señor tiene que ir a la par de uno, ¿no? Para que nos vaya probando lo que está en nuestro corazón. Así que habrá momentos difíciles en la vida que muchas veces harán que te desanimes. ¿Cuántos han pasado por el desánimo? Nadie, todos han sido cosas serias. Hay desánimos a veces. La duda nos visita. Por eso yo no hablo ni de Elías que se fue a encuevar, no me parezco a Elías para nada. Elías fue tremendo profeta. Y ningún profeta de los de hoy se parece a Elías. Para nada. Para nada. Pero sin embargo, él de pronto sintió, después de estar en el monte Carmelo, amén, exaltando el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ante 850 falsos profetas de Baal y de Astoret. Hermano, él clamó por fuego y descendió fuego del cielo, consumió el sacrificio y después decapitó a aquellos falsos profetas. Fue tremenda victoria. Tremenda victoria. Y Elías era pentecostal, danzó, habló en lenguas, corrió y se movió. Pero de pronto Jezabel tiró una maldición sobre él. Le dijo, hoy le vuelo la cabeza a Elías, como él lo hizo con mis profetas. Y cuando Elías oyó eso, huyó. Huyó. No fue fácil. No es fácil la persecución. No es fácil la prueba en la familia, en el hogar. No es fácil. Lo que tenemos hogar, ¿no? Sí. A veces no es fácil, ¿no? Es difícil a veces. Es difícil la vida en el ministerio. Para los ministros, sí, es difícil. A veces. Hay tiempos de gloria, hay tiempos de abundancia, hay tiempos de escasez. Y hay tiempos de persecución. Hay tiempos de oposición. Y la fe nuestra, la fe que decimos tener en ese Dios glorioso que nos llamó a través de su Hijo Jesucristo, hermanos, se ve en el momento de la dificultad. Porque cuando todo camina bien y hay abundancia de todo, es fácil adorar, levantar las manos al Señor, amén, y exaltar su nombre, inclusive hasta testificar. Por eso yo aconsejo que cuando usted esté pasando problemas difíciles, también pase a testificar y digas, hermano, me siento desanimado. Yo lo que he escuchado un testimonio así. Porque siempre estamos esperando algo glorioso para testificar. Pero el día que yo escuche a alguien que diga, hermano, hoy vine y me enojé con mi esposa. Y dije, hoy no voy a la iglesia, pero me vine porque sin eso no soy nada. Es un buen testimonio para aplaudirlo, ¿no? Sí. Pero siempre esperamos, ¿verdad? Me tiraron 3 balazos y uno me cayó. Amén y todo, amén. Y nos alegramos así. Pero bien, hermanos, habrá momentos difíciles en tu vida que harán que te desanimes y no querrás seguir el consejo. Cuando alguien está desanimado, hermano, ¿verdad? Bueno, no todos, pero hay gente que no recibe consejos de nadie.
Pero cuando vemos nosotros, pero al considerar el fin de aquellos que no escuchan el consejo del Señor, no hay duda que nosotros nos esforzamos cada día en el Señor. Amén. Y hay un versículo ahí, Apocalipsis 21:8, ¿qué dice, hermano José Hércules? Es un versículo, estoy hablando acerca de, hay que vivir la vida con inteligencia porque cuando consideremos la vida de aquellos que no siguen al Señor, nos esforzaremos para seguir adelante. Hay gente que se desanima en el Señor, pero no se aparta del Señor, permanece en el Señor. Pero hay gente que se desanima por las cosas que pasan en el Señor, pero se va por el mundo. Y eso es triste, ¿no? Sí, amén. Es doloroso. A mí me encanta la Biblia porque Jesús dice, la carta a los hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, lo único que no pecó. Así que en ninguna manera tenemos nosotros que desanimarnos de tal manera que creamos que Dios no nos escucha. Dios nos escucha siempre. Sí, amén. Y en el momento difícil de su vida, Él está más cerca de usted. Él no nos suelta a nosotros. Él siempre nos sostendrá con su diestra. Gracias, Jesús. Él siempre nos sostendrá, hermano, para que no caigamos en la trampa del enemigo. Dios estuvo cuidado de su profeta en aquel entonces. Lo cuidó, le dio de comer, lo fortaleció espiritualmente, aunque al final pues tuvo que ungir a Eliseo para que tomara su puesto. Amén. Porque cuando uno se acobarda es muy peligroso. Cuando uno se acobarda, como que no está capacitado para poder seguir exaltando el nombre del Señor o llevando sus proyectos que le pone a uno. Porque para que Él lo use a uno y para que Él lo lleve a uno a niveles mayores, uno tiene que ser aguerrido en el Señor. Amén. Y no tener temor a nada ni a nadie. Ni mucho menos al diablo. Porque Él está derrotado. Amén. Y el fin de Él es el lago de fuego. Sí, amén. Pero el fin suyo y mío es ver siempre la gloria del Señor. Aquí y allá. Amén. Aquí y allá. Aleluya. Siempre. Así que, hermano, el fin de aquel que no recibe el consejo del Señor, el fin de aquel que no quiere servir al Señor, que no quiere creer en Jesucristo, es ese, en ese versículo. El lago de fuego al final de los tiempos. Después del juicio eterno blanco. Satanás, el anticristo, el falso profeta, la muerte, el infierno y toda la gente, las generaciones que no quisieron recibir el consejo del Señor y se acobardaron muchas veces, los cobardes, algún comentario se lo estaba aplicando a la gente que le sirvió al Señor y que en cierto momento se acobardó por la prueba que pasó y se negó. Y se negó. Sufrirá la muerte segunda, que es la condenación eterna, ¿no? Sí. Pero Dios nos quiere en esta mañana aquí para fortalecernos espiritualmente Sí, amén. y para decirnos que no estamos solos. Amén. Las promesas de la vida son mías y son suyas. Sí, amén. Él nos ama con amor eterno. Amén. Y es importante fortalecernos en el poder de su fuerza. Amén. Es importante. Porque no podemos hablar de gloria si no podemos hablar de avivamiento o de derramamiento del Espíritu Santo si nosotros estamos descuidando nuestra relación con Él. O si no le obedecemos a Él, es por demás estar hablando cosas que no son. Aunque parezcan excelentes a mi oído, pero si mi vida no está de verdad sometida a la voluntad del Señor, no lo veré. ¿Entiende eso? Sí. Amasoma.
Anda, vaso cataramaso. No lo veremos. Así que, hermano, el paso para poder vivir la vida con inteligencia es someterse a la voluntad del Señor. Pero someterse a la voluntad de Dios es glorioso. O sea, no es difícil, pues. Silencio, hermano. No es difícil. O sea, qué glorioso de verdad estar en el Señor y que estés recibiendo una capacitación constantemente para no fracasar en la vida. ¿Entiendes eso? Una capacitación constante, eso es lo que hacemos cuando nos reunimos. Recibir capacitación de parte del Señor para encauzarnos en la voluntad perfecta de Él, porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Un propósito que tiene que desarrollarse en cada uno de nosotros, y nuestra manera de colaborar con Él es obedecerle. Obedecerle. Salmo 34:7, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos sueños hay dentro de usted en esta mañana? ¿Cuántas metas están en usted que están para alcanzarse? Y las metas nuestras no encierran egoísmo, no encierran avaricia, porque están dentro de la voluntad del Señor. Como hijos de Dios, nos movemos con esa... guiados por el Señor. Yo sí lo creo. Sí lo creo. Todo movimiento que los hijos de Dios hacemos, lo hacemos sin encerrar cosas ocultas, ni avaricia, ni egoísmo, porque lo hacemos siempre guiados por el Señor. Siempre le preguntamos a Él si es su voluntad. Y entonces cuando Él nos ve que nos movemos así, nos contesta, nos habla. Amén, porque es jactancia hacer cosas sin consultarle al Señor. Porque entendemos que ya no nos mandamos nosotros mismos. ¿Verdad que sí? Sí. ¿O no, hermano Joaquín? ¿Hermano Joaquín? Amén. Amén. Ya no hacemos la voluntad nuestra, ni la voluntad del diablo, ni la voluntad de la carne, sino la voluntad del Señor. Pero se escucha como, eso es difícil. No, no es difícil. Si valorizamos lo que Él ha hecho en nuestra vida. Si valorizamos que ser cristiano, hermano, estar en Jesucristo, es de verdad la decisión más inteligente que pudimos haber hecho. Sí, amén. Contradiciendo lo que dije anteriormente yo, que no fuimos nosotros que venimos a Él, sino que Él nos atrajo a nosotros. Yo me baso en ese punto porque antes de estar en Cristo no queríamos ir a ninguna congregación. ¿Verdad? Uno joven no quiere ir a una iglesia, uno quiere disfrutar la vida, dice uno, ¿no? Y hacer lo que le plazca a uno. Y ni lo hace tampoco, ni lo hace. Estamos un pensamiento de la carne. Y cuando uno va a una congregación, a una campaña o a una reunión en un hogar, estando ahí, nos tocó el Espíritu Santo de Dios. Y cuando sentimos, estamos orando por nosotros. Y eso nos transformó. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿Le pasó a usted así? Sí. Sí. Amén. Verá, mi mamá, mis hermanos eran cristianos, yo no. Yo no quería nada con el Señor. Me invitaban, no quería nada. Hasta que el Señor me atrajo a Él. Porque aunque no lo crean mucho, usted estaba destinado para heredar el cielo. Amén. Gracias, Señor. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Yo cuando leí esa palabra en Efesios me quedé sorprendido. Me quedé sorprendido. ¿Cómo Dios nos escogió a nosotros? ¿Cómo ya estamos en el corazón de Él? Y entonces, hermano, Dios nos ha llamado a nosotros para evitarnos el fracaso y la condenación eterna. Amén. Y tenemos que vivir la vida de la manera más inteligente posible. Recuerde que nosotros los cristianos, las decisiones que tomamos, se las consultamos al Señor.
Y si alguno de ustedes fue soltero y se casó en el Señor, usted le preguntó al Señor si esa mujer o ese hombre era la voluntad de Él. Gloria a Dios, amén. Amén. ¿Creo yo? Amén. Creo yo. Amén. Creo yo porque así me pasó a mí. Le preguntamos porque tenemos miedo que equivocarnos. Porque eso es una decisión que es para toda la vida. Entonces tenemos miedo de equivocarnos. Entonces en todo lo que queramos hacer, ¿verdad? No lo guardamos en secreto, que debe dar cuenta cuando sienta yo voy a tomar la decisión. No, le consultamos al Señor primeramente. ¿Es tu voluntad, Señor? Y Él te dice que no es no. Entonces, eso es inteligencia. Eso es sabiduría, consultarle a Él. Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Sí, amén. Ese temor reverente. Por lo que Él es, porque Él es santo. Amén. Amén. Porque Él es el único Dios verdadero y eterno que ha creado los cielos y la tierra. Que merece la gloria, la honra, la alabanza, la obediencia. Él lo merece todo, amén. Por eso. Amén. Gloria a Jesús. Porque Él no quiso que nos perdiésemos nosotros en el mundo. Nos llamó de ahí. Para sentarnos en sillas de honra. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén. Para poner su Espíritu Santo en ti. Para hacerte templo y morada de Él. Amén. Aleluya. Para poner su sabiduría en ti. Gloria sea al Señor. Gracias, Jesús. Así que es importante entender el fin de aquellos que no conocen al Señor. Ese no es nuestro fin. El fin nuestro es adorar al Señor, servirle. Amén. Que vivas tu vida con inteligencia, en tu familia, ¿verdad? En tu trabajo, que disfrutes lo que Él te da. Amén. Es tremendo porque, miren, los que estamos casados, hermano, ¿verdad? Yo pienso que hay que disfrutar a la esposa y al esposo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Hay que disfrutarlo. Eso es regalo de Dios. Los que están aquí y su esposa lejos, váyanse pronto para sus casas. Amén. Gloria a Dios. Me van a hacer falta, no van a hacer falta aquí, pero les aconsejo que se vayan. Te lo digo de todo corazón. Gloria. Aleluya. Es un consejo serio que estoy dando. Ah, pastor, le van a estar hablando los diezmos y la ofrenda. No, eso es la obra del Señor, no es mía. Amén. Pero si usted está sufriendo soledad y está triste por estar con él, váyase donde ella. Sí, tome la decisión esa es la decisión más inteligente que usted puede tomar. Porque al estar separados estamos expuestos al enemigo, hermano. Sí, créanme. El enemigo toma ocasión, es oportunista. Es el padre de mentira. Sí. Y si hijos están mayores, pónganlos a trabajar que se mantengan ellos. No los sigan manteniendo usted. ¿Entiende? Amén. Amén. Se van a ver conmigo por ese consejo. Gracias, Señor. Amén. Se juntará el papá, el marido y la mujer, ¿verdad? Y se irán de la casa de papá y mamá. Quiero que vivir uno en la casa de papá y mamá. Pues eso genera problemas. Pero me fui por otro lado quizás, ¿no? No, ¿verdad? Está bien. Amén. Acuérdense, cuando está predicando el Señor pone... Porque cuando uno predica, uno no trae una hojita para ir leyéndolo, con los discursos políticos, ¿verdad? Ese es el Señor que va poniendo, porque el Señor sabe qué necesidad hay en nosotros. Amén. Amén. Ese es el predicador, ¿no? El predicador siempre le consulta al Señor, que ¿de qué voy a hablar, Señor? ¿Qué necesidad hay en tu pueblo? No venimos a hablar de lo que sabemos del hermano o de la hermana. Hoy la hermana Dorcas iba a traer un mensaje para tirarle a ella. Eso es carnalidad. Sí. Esa es falta de conocimiento. Eso es un mantenimiento de hombres. Amén. Uno depende de la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Amén. Para hacerlo todo. Ve, el devocional todo muy bien, ¿no? Amén. Y yo con temor. Pero bendigo a la hermana que dio la parte que le tocaba a ella hoy. Porque estaba con eso, con ese temor también, ¿no? Porque
Porque somos muy sensibles nosotros. Nosotros, hermanos, somos muy sensibles a muchas cosas, ¿verdad? Y cuando estamos pasando problemas o dificultades, somos muy sensibles a cualquier cosita, nos ofende cualquier cosita. Y uno debe tener cuidado con eso. ¿Sí o no, hermana María? Amén. Porque el enemigo es bien astuto, la palabra se llega de acá y cuando va en el camino la transforma y la cambia cuando llega a tu mente. Dice, por ti lo dijo. Te está tirando el pastor. Amén. Y es malo, es malo. Señor reprenda al diablo. Amén. Como dijo Pablo, Dios lo aplastará en breve bajo nuestros pies. Aleluya. Así es que, hermanos, hay que vivir la vida con mucha sabiduría, ¿no? Y creo con todo mi corazón que el Señor nos da sabiduría. Santiago lo dice, ¿verdad que sí? Si alguno está falto de sabiduría, pídasela al Señor, porque Él no rechaza a nadie y la da en abundancia. Aleluya. Esa es la ventaja que tenemos nosotros. Pedir a Dios sabiduría para poder vivir, ¿verdad?, de manera inteligente en el matrimonio, en la soltería, con los hermanos en la iglesia, con la gente en el trabajo, aquí, allá, en cualquier lugar donde andemos. A movernos con sabiduría y prudencia. Por eso el Señor nos enseñó y nos dice en su palabra, ser mansos como paloma, pero astutos como la serpiente. Y cuando uno se ejercita en la fe, y se ejercita en la fe, el Señor te da una manera diferente de ver las cosas. No sé si entiendo lo que yo entiendo. Pues yo lo entiendo y lo he comprobado. No es tan fácil lo arrancar uno cuando está ejercitado en la fe. No es tan fácil ver a alguien con palabras cauciosas y uno, porque uno está siempre en sintonía con el cielo. Así que quiero que leamos Proverbios capítulo 2, versículo 6. Si usted siente que hay ciertas áreas de la vida suya que no las puede dominar con inteligencia y sabiduría, vaya a la fuente de la sabiduría. Pídale a su papá que le dé sabiduría. Al Padre de las luces. Porque a veces el papá terrenal no puede dar buenos consejos. Porque Jehová da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Señor, ¿qué hago con este problema, Señor? Yo siento que se me está desmoronando esto. ¿Qué hago? Dame sabiduría. Dame inteligencia para darle una solución ahí, Señor, como debe de ser. Pero yo sé que tú me has llamado para no sufrir pérdida. Me has llamado para tener victoria, para vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria, cada día de mi vida. Y esto no puede devorarme, esto no puede detenerme. Dame sabiduría, Señor. Importante la oración, ¿no? Pero ¿qué hacemos a veces en el momento difícil de la vida? En el momento difícil de la vida nos pasamos quejando, pero no oramos. Y es cuando más debemos de orar. Bueno, también en abundancia, ¿no? Yo pienso que siempre. Pastor, no es pensar, lo dice la Biblia, sí. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Amén. Orad sin cesar. Platicar con el Señor siempre. Usted se conoce a sí mismo, ¿verdad que sí? ¿Quién dijo que sí? Dijo alguien por ahí, quien se conoce a sí mismo tiene éxito. Ese es un desafío, conocerse a sí mismo. Conocer en qué soy débil. Conocer en qué no tengo conocimiento. Cuando uno, si actúa así, por lo general casi nadie se conoce a sí mismo, casi nadie. Cuando uno logra entender ciertas cosas, uno evita situaciones en las cuales uno sabe que es débil. Pero cuando nos falta inteligencia y sabiduría,
lo hacemos. Y es peligroso, muy peligroso. Entonces los hijos de Dios, hermanos, somos llamados para vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria cada día de nuestra vida. Amén. Acuérdense las palabras de Jesús. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de mi iglesia. Sí, amén. El infierno, Satanás y sus demonios no pueden imponerse a nosotros. Nosotros los imponemos a ellos. Amén. En el nombre de Jesús. Sí, amén. En el nombre de Jesús. Amazonas. Es la palabra que nos hace a nosotros fuertes en el Señor. Amén. Es la palabra que nos dice cómo actuar, cómo responder, cómo decidir, cómo amar, cómo rechazar aquello que quiera impedir mi crecimiento en el Señor. Pero claro, discúlpenme, pero para eso hay que leer la Biblia. Cuantas veces podamos en la vida. Porque hay cristianos como ya saben ustedes cómo hablo yo, ¿verdad? Que tenemos 40 años en el Señor y nunca hemos leído la Biblia completa. ¿Y cómo sabremos lo que dice la Biblia? Si no la leemos completa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A dominar la palabra del Señor. Porque el momento difícil de la vida es la palabra que vendrá a tu mente, la traerá el Espíritu Santo a través de la palabra, y con la palabra tú le hablarás al problema, le hablarás a la dificultad, le hablarás a Satanás con la palabra, así como Jesús le habló a él con la palabra. Sí, amén. Satanás quiso tentar a Jesús con la palabra, torciéndole, y Jesús le contestó con la palabra, Sí, amén. dándole el verdadero sentido. ¿Cómo que no? Pues él es el autor. Hablando que Él, el Padre, el Espíritu Santo son uno. Por eso dije eso, ¿no? Entonces es importante, pues, hermano, que porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Gloria al Señor. Aleluya. Así que es importante, hay otros versículos poderosos, pero amén, para poderlos entender. Basándome en el versículo anterior, donde el fin de aquellos que no agarran el consejo, de aquellos que desprecian la sabiduría, de aquellos que desprecian la inteligencia, de aquellos que rechazan a Jesucristo, hermano, el fin de ellos es terrible. Es terrible. Proverbios 24:20 dice, porque para el malo no habrá buen fin. El malo es el que no quiere agarrar el consejo del Señor. El que sigue la corriente del mundo. El que cree que es más sabio que el Señor. El necio. El que dice que Dios no existe. Que no hay Dios. Que no es necesario aceptar a Cristo para ir al cielo. Razonamientos humanos. Contrarios a la palabra del Señor. Hace poco un hermano puso en las redes sociales, dice el Papa que no es necesario creer en Dios para ir al cielo. Y la gente empezó ahí a contestar, ¿no? Y yo casi no contesto, es raro. Pero puse algo yo ahí. ¿Verdad? Puse algo de ahí. Porque el diablo es mentiroso, ¿no? Sí, amén. Y como él va para allá no quiere irse solo. Él sabe su fin. Sabe que, basándonos en el Salmo 90:12, donde el salmista decía, enséñanos de tal manera a conocer nuestros días para que traigamos a nuestro corazón sabiduría, sabe que es importante entender que a Satanás le queda poco tiempo. Sí, amén. A él le queda poco tiempo. Por eso ha incrementado el ataque a la familia, a la sociedad, a la niñez, a la juventud, a través de la ideología de género. Nuestros niños corren y correrán peligro en las escuelas. O les enseñarán a ellos que la relación entre niños
niñas y niños. Es normal. Que la pedofilia, como en otras naciones, que ya la vez pasada en el estudio también, como en Holanda, en otras naciones, está legalizando la pedofilia. ¿Qué hace la iglesia para eso? Peleándose unos con otros, criticándose los ministros con otros ministros, cuando la iglesia debe de educarse más, educarnos más en esas áreas. Estamos en una nación que es la potencia del mundo, donde el libertinaje, hermanos, es tremendo, ¿no? El libertinaje acá, el dios mamón en Nueva York, el dinero. Pero Dios tiene un remanente fiel que es inteligente. ¿Verdad que sí? Que le adora, que le bendice, que le exalta, que le sigue. Que está dispuesto a arrebatar el reino de los cielos. Que sabe que el poder de Dios es real. Porque aparte de la ideología de género, a ver, aparte de la agenda del aborto, hermano, hay otra agenda de Satanás dentro de la iglesia que se ha vuelto en contra de la manifestación del Espíritu Santo de Dios y están criticando las lenguas. De tal manera que dicen que las lenguas son satánicas. Que son lenguas vudú, que esto y lo otro, esto y lo otro. Y yo me quedo pensando, ¿verdad? ¿Y qué está diciendo este loco? ¿Cómo está la iglesia hoy? No hay duda que necesitamos sabiduría de Dios. Sí, amén. Conocimiento de la palabra del Señor. Los dones del Espíritu Santo son reales. Los ministerios son reales. El Evangelio no consiste en palabras. No consiste en palabras, consiste en poder de Dios. Para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero ese poder genuino, por supuesto, que fluye a través de hombres y mujeres que están sometidos a la voluntad de Él. O sea, es un peligro latente, hermanos. En la vida hay que vivirla con inteligencia. Por supuesto, con la inteligencia del Señor. Amén. No podemos traer, ¿verdad? Últimamente, pues hay muchos congresos, ¿verdad? En las naciones, ¿verdad? A una hermana, pues, que vino la vez pasada a visitarnos en Chile. Ahí me dijo, pastor, estoy en un concierto con Barak, de otros hermanos ahí. Le dije, siga adelante, ¿verdad? Métase con el Señor, Dios está con usted. Y me dice, sé que hay cosas que tengo que dejar. Yo le digo, poco a poco, hermana, pero confíe en el Señor, manténgase ahí, no se salga, poco a poco. Pídale al Señor que le ayude en esas áreas. Ella se fue muy contenta por las palabras que habló con nosotros. Pues se había quedado ahí, ¿no? Solo observando, pero sin congregarse. Y gracias a Dios, pues está ahí intentando nuevamente. Eso es bueno, hermanos. Sí, amén. Entonces el enemigo, ¿verdad? Está tratando la manera de ver cómo mete cosas y lo ha logrado de cierta manera. Lo ha logrado. Y yo creo con todo mi corazón que en el tiempo que estamos viviendo, mi esposa está leyendo un libro que yo tengo ahí en la oficina, que dice hombres conforme al corazón de Dios. Yo hace muchos años atrás me puse a escribir algo y yo entendí la necesidad que hay en el tiempo actual que estamos viviendo de un nuevo renacer de hombres y mujeres conforme al corazón del Señor. Sí, amén. Gente que se mueva guiado por el Espíritu Santo de Dios. Gente que suelte palabra, pero palabra que sale y que baja del corazón de Dios al corazón de alguien que pasa de rodillas delante de Él. Aleluya. ¡Ama Soma! Santo, trabajar y alama. No gente que predica lo que ve. No gente que predica prejuicios. No gente que predica cosas que a la gente le encanta escuchar. Carro del año, vas a ser millonario.
veo decaer oro del cielo. Yo le digo, ¿qué sentido tiene eso, Señor? ¿Qué sentido tiene para mí de espiritual eso, que caiga polvo del cielo, de oro? Son mentiras. Usted no puede ir a un congreso y creer porque va a un congreso va a salir lleno del Espíritu Santo. No. Es una vida sometida al Señor diariamente. Es una práctica constante de los principios bíblicos a llenarse del poder de Dios. Pablo aconsejó a Timoteo: aviva el fuego del Dios que está en ti. Sí, amén. Él era un joven pastor en la iglesia de Éfeso. Aviva el fuego de Dios que está en ti. Sé inteligente. Sos un pastor joven, pero no puedes desanimarte por la oposición, o las pruebas, o las críticas, y las murmuraciones. Llénate de Dios. Porque si te llenas de Dios, tendrás resistencia a no doblegarte ante la situación adversa que te presente. Gracias por su amén. ¿Entiende, hermano? Se acabó el tiempo de dormir. Sí, amén. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amén. Amén. Es tiempo de romper el cerco que no nos deja crecer en el Señor. ¿Y sabe qué? Tiene que romperlo usted. Sí, amén. Yo no lo voy a romper por usted, tiene que romperlo usted. Yo le ayudo orando por usted. Usted ora por mí, ¿verdad que sí? Dice el pastor Flores, Señor. Sí, amén. Porque el hermano Henry y su esposa Dorca han llegado a una iglesia donde esta iglesia no habla mal de su pastor. Esta iglesia habla cosas bonitas de mí y de mi esposa. Es la única iglesia en todos los años que hace eso. Y hermanos, es importante actuar con inteligencia. La vida es corta. Y nuestra vida corre peligro. Nuestros hijos corren peligro. Nuestros matrimonios corren peligro. El ministerio corre peligro. La iglesia, amén, desde los días de Juan el Bautista, ¿sobre qué? Violencia. Sí, amén. Y los violentos lo arrebatan. Por eso el Pablo dice allá a los corintios, a los varones: portaos varonilmente. Varones, no sean niñones. Lo quise decir, ¿no? Amárrese bien los pantalones. Que por eso yo estoy usando a las mujeres ahora más que al hombre. Porque los hombres como que no nos acobardar. Cuando yo vine a este país, a mí no me gustaba escuchar a las mujeres predicar. Porque cuando pasaba, solo llorando pasado. Y a llorar, y dije, Señor. Me refiero a los que predicaban, ¿no? Señor, ¿verdad? Señor, pedir lágrimas, no me ponga a llorar, yo muero en la casa. Yo quiero escuchar esa palabra de... Pero una vez llegó una mujer de Puerto Rico, ¿verdad? Y empezó a hablar bajo la unción del Espíritu. Me gustó. Y me gustó. Y ahora las mujeres pues están siendo usadas por el Señor. En la alabanza, en la predicación. No se veía antes. Mire qué locura. Que hasta mujeres apóstoles de ahora. Ahora le digo que es una locura. Pero yo le pedí a las mujeres. Amén. Hombre, denle un aplauso a las mujeres. Dios las está usando a ellas. Siempre en la congregación, la mayoría son mujeres. Sí. Pero cuando ellas se entregan al Señor, se entregan de corazón. Y alaban a Dios con todo el corazón. Oh, sí me encanta verlas a mí adorar al Señor. Pero en aquel tiempo yo tenía prejuicio. Yo tenía prejuicio. Y veo a las mujeres ahí, ¿verdad? Que cuando hacen el micrófono se encienden, parecen una llama de fuego. No es que sea mejor de seguir encendida todavía en la silla. Encendido se fue. Así que, hermanos, tenemos nosotros que pedirle a Dios sabiduría e inteligencia. Y decirle, ¿verdad? Bueno,
Yo creo que no voy a alcanzar a predicar todo el mensaje, ¿verdad? Que aunque predico poquito, ¿verdad? Por la ayuda del Señor predico poco, ¿verdad? Pienso que nunca logramos de verdad, porque nunca se logra hablar un tema en profundidad en una predicación. Ni un estudio tampoco, porque el tiempo es muy corto. Tendría que hacerse en varias secciones, ¿no? Pero lo que hablaba al principio es que los eventos futuros nos fascinan. Hay gente que quiere saber quién es el anticristo. ¿Será el príncipe aquel? ¿Será el Trump? Y la gente está metida en eso. ¿Qué es el anticristo? ¿Verdad? Hasta usted el que está al lado. ¿Será este que está aquí? Pues uno dice, ¡no, con el diablo! Que habla el hermano. No es hermano. No es él. Entonces, hermano, estamos enfocados en eso, pero nos olvidamos cómo estamos viviendo nuestra vida en el Señor. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida en el Señor? Hay personas que le encanta la escatología, y como le digo, es muy difícil, ¿verdad? Yo a veces, de vez en cuando, yo veo a algunos que son doctores en teología, yo veo que ya no hayan que inventarse. Porque hay un tope en la palabra donde ya no dice más y uno pues, ahí queda. Entonces, la especulación va más allá, ¿no? La especulación, ¿verdad? Así que hay otros hermanos cristianos, amén, conocidos, algunos míos, estudiados en teología, que están enfocados en los extraterrestres. ¿Has escuchado eso? Sí. Bueno, uno es pastor tiene que meterse en todos los campos, en todos, para adquirir sabiduría. Adquirir cultura también para poder enseñar, ¿verdad? Y entonces en una clase estaban hablando de la meditación y yo me quedé pensando en la meditación y yo me tuve que acercar a él porque él es un doctor en teología hoy. Yo le disculpa, pero la meditación trascendental, ¿lo que es meditación? Porque en la meditación tú te quedas con la mente en blanco. Y eso es peligroso. Pues me di cuenta que él medita 8 horas diarias. 8 horas diarias. Para buscar tener contacto con algún ser extraterrestre. Un cristiano haciendo eso. Un doctor en teología haciendo eso. ¿Por qué no mejor buscar contacto con el Espíritu Santo? Amén. Y tenemos libre acceso al Padre por medio de Cristo Jesús. Amén. Y estar en contacto con Él 8 horas diarias en oración. Dios mío, se convierte a frío en cuestión de un mes. Con 4 de esos así. ¿Amén? Así que, hermano, de verdad, vemos mucha locura en el tiempo que estamos viviendo ahora. Y mucho peligro. Mucho peligro. La iglesia corre peligro, de hecho ya comenzó, ¿no? En algunas ocasiones, de sufrir persecución por la ideología de género. En Honduras, pues, llevaron a un pastor a juicio, ¿no? Los que son hondureños, ¿verdad que sí? Y aquí en Estados Unidos uno tuvo que dejar el pastorado porque llegaron 2 ahí que creían que los casaron. Son cosas reales, ¿no? Entonces tenemos que vivir la vida con inteligencia y sabiduría. No descuidar nuestra vida espiritual. Gloria al Señor. Así que hoy ustedes y yo debemos saber que de la manera en que estamos viviendo, ya sea obedeciendo o no la palabra de Dios, refleja en cierta manera nuestro futuro. ¿Cuánto creen eso? No hablamos del pasado. El pasado ya quedó atrás. Nadie puede retroceder el tiempo para evitar errores sobre qué se hace. Eso quedó atrás. El futuro tampoco lo sabemos, pero el presente sí. Podemos cambiarlo. ¿Cómo estamos nosotros hoy en este instante? ¿Dónde está tu casa fundada en este instante? ¿En la arena o en la roca? Amén. Mateo 7, 24, 27, ¿verdad? Si estamos obedeciendo, nuestra casa está fundada en la roca. Si estamos ahí, ¿verdad? Un poco debilitados por alguna razón y
aburridos, porque yo no creo que haya cristianos aburridos. Los cristianos somos alegres. Amén. Hoy ya tenemos la cara seria porque ya somos así, serios. Y bueno, si alguien se está descuidando de su vida espiritual, está en arena movediza. Pedro dice en cualquier momento. Entonces, el punto principal que estoy diciendo es que usted y yo debemos saber hoy usted y yo debemos saber que de la manera en que estamos viviendo hoy, ya sea obedeciendo o no la palabra, refleja de cierta manera nuestro futuro. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Si estamos obedeciendo la palabra del Señor, nuestro futuro está asegurado. Ya está asegurado por el Señor, claro que sí. Pero yo debo contribuir con Él obedeciendo. Amándole con todo el corazón para que todo lo que Él tiene para mí se lleve a cabo bien. Amén. Porque los pensamientos de Dios para mí son pensamientos de paz y no de mal. Sí. Amén. Los pensamientos de Él para ti, para tus hijos, para tu futuro, para tus finanzas. Dios quiere que no te falte nada. Amén. Basándome en Juan 10, ¿no? La vida abundante. Porque la pobreza no es bendición. La pobreza trae problemas. La falta de un trabajo trae problemas económicos. Y eso causa tristeza. Eso causa, la escasez causa aún problemas matrimoniales, ¿no? ¿Verdad que sí? Amén. Es duro, ¿no? ¿Verdad? Usted se fija, en este país, yo nunca había visto en mi país, ¿verdad? Me refiero al país donde yo nací, porque no pertenezco a él ya no, pero me refiero humanamente, espiritualmente ya no, pero en mi país yo nunca había escuchado, ¿verdad? Y hace poco otra noticia igual de la que yo tengo memoria, que son muchas, ¿verdad? Allá en Miami, un policía, creo que de aduanas, creo que él es joven, su esposa joven, sus dos hijos, no, ya no niños, ya muchachos como el hijo de Dorcas y Henry. Y el otro como la niña. Hermano, los mató a ellos, después se quitó la vida a él. Y esas cosas dan, no sé, te ponen en qué pensar, ¿no? Bueno, días anteriores escuchábamos, y yo decía, ¿por qué Brasil? ¿Por qué solo Brasil? Será mentira, porque a veces la gente pone cosas que no son verdad, ¿no? En las redes sociales. Tal pastor se quitó la vida. ¿Cómo? Bueno, se quitó la vida inclusive el hijo de este pastor, no muy famoso, ¿no? ¿Verdad? De la iglesia con propósito, ¿verdad que sí? Sí. El hijo de se quitó la vida. Y entonces, pastores que se quitan la vida, otros pastores que no se quitó la vida, joven el hombre, tenía una esposa hermosa, unos niños muy preciosos, se quitó la vida, él se quitó la vida. Él trabajaba, su ministerio era hacer que la gente que tenía problemas mentales saliera de ese problema mental. Para encauzarlos a una vida mejor, sin problemas mentales. Y él se quitó la vida. O sea, es bien complejo, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, hermanos, la vida, indiscutiblemente, tenemos que vivirla con la inteligencia de Dios, con la sabiduría de Dios. Amén. El mundo está minado. Hay minas por todos lados. ¿Saben qué es una mina? Sí. Entonces, tú no pisas una mina, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pues, a ver qué se hace, porque no hay un desastre. Entonces, ¿cómo estamos viviendo ahora? Refleja nuestro futuro. Pero lo bueno es que si somos inteligentes y vemos nuestro futuro, podemos transformarlo, cambiar, ponernos en las manos de Dios, humillarnos ante Él. Porque Él está aquí para restaurar. Amén. Él está aquí para fortalecer. Amén. Él no quiere que nadie se pierda. Sí, amén. Me está abierta en las manos de Él y Él dijo en su palabra, nadie me arrebatará de mis manos a mis ovejas. Amén.
¿Entiende eso, hermano? Sí. ¿Entiende eso? Sí. Aleluya. Aleluya. Pero bien, ahí está otro, si quieren notarlo. Ya lo expliqué, no voy a explicarlo más, hablé de eso. A Dios le encantan las familias saludables, porque Él creó el matrimonio. ¿Sabe que los pastores somos atacados en ese punto? Casi la mayoría de los pastores tenemos hijos descarriados. Y es duro para un pastor. No es fácil. Si fuesen hijos pequeños de 15, 14 años, uno está destituido del pastorado. Según la palabra. Según la palabra. Pero cuando ya son 18 años para allá, pues bueno, la cosa cambia, ¿no? Pero cuando son menos de 18 años para abajo, si los hijos están descarriados y no obedecen al papá, el papá no puede pastorear. Porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará la casa del Señor? Sí, amén. 1 Timoteo capítulo 3. Sí. O sea, si queremos ser bíblicos, pues bueno, tenemos que serlo, ¿no? Pues somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? Sí, amén. Y la Biblia es la palabra del Señor, ¿no? Amén. Amén. Así que, indiscutiblemente, la prioridad de la familia es muy importante. Amén. Usted que está casado, como dije ayer, lo vuelvo a repetir otra vez, por qué razón, no lo sé, cuide de su familia. Cuide de su familia. Sea muy inteligente. Ame a su marido, ame a su esposa, ame a sus hijos. Ámense, disfrútense, deleítense entre ustedes. Yo no creo así, con esas emociones. Amén. Si Él nos hubiera creado de diferente manera, fuéramos ladrillos, secos, sin emociones y sentimientos. ¿No? Salga con su esposa a comer, deje a sus hijos con la mamá o la tía, ¿verdad? Y vaya a comer con su esposo. Dese un tiempo para platicar. Hablen de planes, hablen de metas. No hablen de problemas. No hablen de problemas en la cama. No lo hagan. Se les va a ir el sueño. Van a terminar peleando, luego va a ser en la sala ahí en el sofá. Hay que vivir la vida con inteligencia, hermanos. Amén. ¿A cuánto le gusta esta clase de mensaje? Amén. Amén. Yo podría explicar de diferente manera. Pero entonces, ¿qué enseñanza es entonces? Amén. Así que es importante, pues, la familia, ¿verdad que sí? Amén. Ningún tema está más cerca del corazón de Dios que aquel que atrae de nuevo la atención de todas las personas sensibles del Espíritu Santo en nuestros días, como lo es la familia. Hay un libro que le escribió, se lo regalé a la hermana que vino de Chile, la cuñada de mi esposa, ¿no? Que le escribió un hermano, un pastor que se llama Héctor Torres, de Miami. Uno se llama Rompiendo Fortalezas y el otro es para ministros. Muy bueno. Hay otro, se me olvida el tema del otro libro. Él habla acerca de aquel entonces, con los años 90. Los años 90 está hablando acerca de lo que se está viviendo hoy. Del ataque del enemigo en contra de la familia, de la iglesia. Y yo veo cómo Dios usa a sus siervos para ver cosas que van a suceder o están pasando o van a suceder mañana. Amén. Y entonces vemos ahora esa situación. Yo espero que esta palabra quede en su corazón. Amén. Que la medite en su casa cuando usted en la iglesia no esté leyendo la Biblia, a menos que esté leyendo el versículo que estamos citando. A fin de poder atesorar el consejo del Señor. No me conteste el teléfono a nadie, por favor. Manténgalo en vibradora o apague. Amén. Su vida está de por medio ahí. Amén. Usted está escuchando la palabra de Dios para su vida. Y la palabra del Señor que hemos escuchado ahora nos puede liberar más tarde de un fracaso. Sí, amén. ¿Sí? Amén. Así es que doy gracias a Dios en esta hora. Juan, nuestro hermano José Hércules con nosotros. Dios me le bendiga.